Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Invertir con Profesional Draco TV. Hoy tenemos un directo muy interesante. Vamos a hablar, vamos a ver, vamos a entrar en las tripas del informe 10K de Carvana para poder conocer si existe un riesgo real de quiebra en la compañía. Como sabéis, Rob Vinal, un inversor muy conocido con unos resultados espectaculares, es un inversor que lleva en cartera Carvana. Vamos a ver de forma muy resumida por qué está interesado en Carvana y después analizaremos pues ese riesgo latente que parece que la cotización está descontando de que podría existir riesgo de bancarrota, suspensión de pagos. Como siempre, y en el formato último que estamos haciendo, dejaremos las preguntas para el final, para facilitar pues la gente que se conecta la gente que ve los vídeos los vídeos grabados en casa. Como siempre, cambiamos el formato, abrimos la presentación y lo que vamos a empezar a hacer es lo que hacemos habitualmente en este canal, que es entrar en las tripas, analizar las compañías. No nos quedamos en la superficie, sino que queremos ir más allá. Como siempre, ya sabéis que Invertir con Profesional Draco TV no realiza ningún tipo de servicio de inversión ni servicio auxiliar, no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero ni inversión y únicamente es un canal totalmente educativo donde nunca se debe interpretar la información que damos como una señal para comprar o para vender, y todo lo que calculamos aquí es información propia del canal, hablando con la compañía, información de los 10K, etcétera. Muy bien, todos conocéis probablemente a Rob Vinal. Si no lo conocéis, os invito a que vayáis a su web, RV Capital, la tenéis aquí. Es un gestor muy conocido con unos resultados muy buenos, el cual vamos a analizar hoy, pero a Rob últimamente se le está digamos que criticando por esa posición en Carvana, pero quiero mostrar sus resultados y a septiembre del año 22, fijaros que la rentabilidad anualizada de Rob Vinal es del 14%. Fijaros que desde el año 2008, aunque el año 2008 solo hay 3 meses, cuidado con eso, únicamente ha tenido un año negativo, que es el año 2016. De hecho, en el año 2018 Rob consiguió rentabilidades positivas, cosa que está muy bien. Por tanto, fijaros que más allá del 2008, que solo consolidan 3 meses, por tanto no lo podemos tener en cuenta, fijaros que todo el resto de años la rentabilidad es muy buena. En el primer semestre de este año, pues la rentabilidad es un menos 40%, sobre todo porque a finales del año 2021 pues Rob tomó posiciones más en compañías más de alto crecimiento y eso evidentemente le ha penalizado en ese entorno de subidas de tipos. Vamos a conocer un poco las razones por las que Rob Vinal invirtió o ha invertido en Carvana y después analizamos un poco si existe ese riesgo de suspensión de pagos o no existe, ¿vale? Como veo, me guardo vuestros comentarios y los comentaremos al final. Como he dicho, en el primer trimestre del año 22, Rob llegó a invertir un 18,5% de su fondo RV Capital en Carvana. Aquí veis el extracto sacado de su web del primer trimestre del 22, donde Carvana pues, representaba casi el 19%. Por tanto, una apuesta muy importante por parte de Rob Vinal, que evidentemente pues, ha provocado parte de las pérdidas que veis ahora acumuladas en el fondo. Pero vamos a preguntarnos por qué Rob Vinal pues, ha invertido en esta compañía. Fijaros que la caída acumulada, y esto es desde el inicio, pero si cogemos el year to date, la caída acumulada de Carvana es superior al 90%. Fijaros que esto llegó a cotizar a finales del año 21 con toda la burbuja post-COVID, ¿no? El pensar que pues, el COVID se alargaría, todo el mundo empezó a comprar coches de segunda mano como locos desde casa de forma online y eso provocó una subida brutal de Carvana y de todas aquellas compañías de alto crecimiento ligadas a este tipo de modelo de negocio. Evidentemente el efecto post-COVID fue el contrario y eso fue unido, como ya sabéis, con las subidas de tipos, políticas monetarias más restrictivas. Hoy Carvana pues, cotiza, como veréis, a precios mucho más bajos, ya en torno, creo recordar, los $4, no lo he puesto en esta foto. Vamos a ver exactamente qué es Carvana. No lo he puesto aquí, pero sí que os voy a anticipar, dejarme ir atrás, las razones por las cuales Rob Vinal invirtió en Carvana. Al final, buscando ese tipo de valores más sesgados a crecimiento, pues invirtió en Carvana, en Salesforce, etcétera. Pero hoy solo estamos hablando de Carvana. Lo que he hecho es leerme, hay 2 cartas donde en una explica su tesis de inversión en Carvana antes de toda la caída, pero es más interesante en la última carta, la del primer semestre del 22, donde os la resumo rápido y Rob Vinal lo que explica es que pues sí que está de acuerdo en que el nivel de deuda es muy elevado,
pero que es algo que no estaba bajo sus manos, por tanto él no pensaba probablemente que Carvana se tuviera que endeudar tanto para llevar a cabo su negocio, y aún así piensa que, y ahora lo veremos en detalle, pues Carvana puede subsistir. Piensa que tiene liquidez suficiente, aún así, digamos que asume un poco la culpa en cuanto es un negocio que no cumple con los atributos que él busca, que siempre es pues baja deuda, etcétera. Por tanto, el balance es un problema, pero lo que hay que plantearse aquí es, ¿realmente existe un problema de quiebra, de suspensión de pagos en Carvana? Pues vamos a analizarlo. Otro día, si queréis, podemos hablar más en detalle de pues, cuál es la estrategia de Rob Vinal, qué es lo que hace, pero como no quiero ya extenderme mucho en estos vídeos y en estos directos, voy a tratar de reducir estos directos de aquí en adelante. Vamos a hablar hoy de esta posición en Carvana y otros días, si tenéis interés, si me lo dejáis en los comentarios, lo podemos comentar. Carvana básicamente es una plataforma integrada. Veremos esto que es de plataforma integrada, que básicamente lo que se hace ahí es comprar y vender coches de segunda mano en Estados Unidos. A día de hoy es la segunda compañía con mayor cuota de mercado en Estados Unidos. Ha tenido mucho crecimiento últimamente. Eso es importante destacarlo. ¿Vale? Y como digo, es una plataforma integrada donde tiene diferentes servicios, lo veremos, y que fue fundada en el año 2012. ¿Vale? Y donde pues, el fundador y el CEO aún mantiene, creo recordar, un 6-7% de las acciones en circulación. Ok, ¿por qué el mercado está tan negativo hoy en Carvana? Yo lo he resumido en 4 puntos, y es que estamos ante una compañía que podemos catalogar como de high growth, alto crecimiento, las típicas compañías las que invierte ARK Innovation. Eso no tiene por qué ser malo, pero son compañías que aún no están generando beneficio operativo si cogemos US GAAP. Si cogemos las métricas non-GAAP que publican estas compañías, algunas sí que generan beneficio operativo. Pero lo que sí quiero destacar es que esta compañía en los últimos años, no en los últimos 3 o 4 trimestres, pero si cogemos una serie más larga de años y trimestres, sí que ha sido capaz de reducir sus gastos fijos. Acordaros que en una compañía que no genera beneficio operativo, lo más importante que hay que mirar, y probablemente es lo que Vinal estuvo viendo aparte del modelo de negocio, es que su porcentaje de gastos fijos, lo que se llama SG&A en inglés, que suele ser un porcentaje de gastos fijos expresado como un porcentaje de las ventas, se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Ahora la veremos. Es verdad que en los últimos trimestres ha repuntado y eso es un problema, pero probablemente Vinal se fijó en que se estaba empezando a generar ese apalancamiento operativo que creía. Lo que no descontaba es que las compañías, en esa burbuja de expansión de COVID que veremos ahora, con esa demanda, porque todo el mundo estaba en casa, pues las compañías invirtieron más en OPEX, o mejor dicho, se gastaron más en OPEX, y eso genera un problema, ¿no? Por tanto, los gastos fijos se han ido reduciendo en los últimos años trimestres, excepto en los últimos 3-4 trimestres, y esto es un problema y la compañía lo está afrontando. Pero a este problema de ese incremento de costes se ha unido y se está uniendo otro problema, y es que estamos entrando en un periodo, parece, de recesión económica en el 2023, y evidentemente en ese periodo, pues 2 de los negocios de Carvana, que es vender coches y vender coches a préstamo, pues van a sufrir. Por tanto, ese es otro de los argumentos que el mercado está viendo en contra. Y por último, y muy importante, es que la deuda hoy es muy elevada y evidentemente el gasto financiero también es muy elevado y creciente, que si lo unimos a las pérdidas operativos, pues lo que hace es que la credibilidad de Carvana en el mercado es menor de lo que era pues años atrás. ¿Eso qué implica? Que si en algún momento tiene que volver a recurrir al mercado, tanto a emitir deuda como a emitir capital, pues le va a ser más comparable. Le va a ser, más difícil. Lo vamos a analizar en detalle rápidamente. Evidentemente, esos 3 puntos lo que llevan es que el short interest, es decir, todas las posiciones cortas de aquellos inversores que piensan que Carvana puede caer más, pues ya están en el 40%. No es el nivel más alto, pero sí que ha crecido muchísimo. Fijaros que Carvana tiene 5 divisiones. Evidentemente, la más importante es la compra de vehículos usados o de segunda mano. Esta es la parte principal. Pero hay que recordar que Carvana también se beneficia mucho de la financiación. Es decir, muchos americanos que compran coches usados no lo hacen con efectivo, sino que lo hacen a través de un préstamo. Veremos esto qué implica después. Después Carvana, como es una plataforma integrada, tú puedes comprar el coche, tú puedes también conseguir tu seguro para el coche, te lo pueden enviar a tu casa, tienes servicios, accesorios, ¿vale?, que van ligados a la venta de ese coche. Repito, las partes importantes, los segmentos importantes de ventas de Carvana son la compra del vehículo y la venta de préstamos. Muy bien.
Vamos a ver la evolución del top line primero. Fijaros cómo las ventas, pues a raíz del COVID crecieron mucho. Aquí tenéis el porcentaje de ventas y también de beneficio bruto, pero después tuvimos el efecto post-pandemia. Evidentemente, cuando todo el mundo estaba en casa, pues en Estados Unidos la gente se volvió loca comprando coches de segunda mano. No podían comprar coches nuevos porque, acordaros, había una disrupción en la cadena de suministro, por tanto, comprar un coche nuevo no era posible porque necesitabas esperar más de un año para que te lo entregasen. Por tanto, todo el mundo accedió al mercado de segunda mano y eso generó, como veréis después, que subieron los precios de los vehículos de segunda mano, pero también crecieron mucho estas compañías. Después vimos el efecto contrario, que es el que estamos viendo ahora, y la compañía pues va a presentar evidentemente crecimientos interanuales o intertrimestrales negativos en venta y en beneficio bruto. Como he dicho, la pandemia, la COVID, aceleró la venta de coches de segunda mano, pero cuando vimos que había solución a la pandemia por las vacunas y se empezó a normalizar, pues está sucediendo el efecto contrario y eso es lo que ha pasado a la mayoría de compañías high growth del mercado y de Cathie Wood en general del ARK, que se está viendo el efecto contrario unido con la subida de tipos. Aquí tenéis una visión histórica desde el año 16 de cómo ha crecido esta compañía. Es evidente que la compañía ha crecido y ha sabido captar cuota de mercado, pero una cosa es crecer y la otra cosa es transformar ese crecimiento en rentabilidad. Y esa es la parte pendiente que tiene esta compañía, conseguir transformar ese crecimiento, esa oportunidad de mercado que es real y que también la vio Rob Vinal cuando invirtió, transformar eso en rentabilidad. Y eso es lo que hoy está en cuestión, como veréis ahora. Fijaros que aquí tenéis esta subida. Esto es el precio, uno de los índices que se utilizan para valorar el precio de los coches usados. Fijaros que la pandemia lo que provocó, se incrementó la demanda de tal forma que los precios de los coches usados subieron de forma desproporcionada. Y justo lo que estamos viendo ahora es el efecto contrario. Es decir, en la medida en que se normaliza, la gente vuelve a la calle y se normaliza la cadena de valor, por tanto, yo ya puedo tratar de comprar un coche nuevo, pues los precios de los coches de segunda mano se normalizan. Y eso sucede en el peor escenario, en un escenario de posible de recesión económica. Por tanto, eso va a ir en contra del top line de la compañía. Como he dicho, pues los precios han empezado a caer y probablemente vayan a seguir cayendo a medida que el tema de la inflación se va a desacelerar. Lo primero que vemos cuando analizamos la cuenta de resultados de Carvana es que todo el mundo se fija en la venta de vehículos. Aquí tenéis la serie a 3 meses y a 9 meses. Fijaros que a nivel de ventas, pues la parte importante es la venta de vehículos, unos 2.500 millones de dólares sobre los 3.400. Pero si le vemos a nivel de beneficio bruto, ya sabéis que a mí es una métrica que me gusta, fijaros cómo la venta de préstamos, es decir, aquella gente que compra el coche pero lo compra con un préstamo, pues Carvana se beneficia de eso porque lo que hace es securitizar esos préstamos. No voy a entrar a explicar esto porque nos llevaría tiempo, pero lo que hace es sacarse de su balance los préstamos y vendérselos a un trust, a un vehículo especial que ha montado Carvana con otra compañía y ahí consigue un beneficio. Fijaros cómo a medida que el tensionamiento en el mercado monetario y los tipos empiezan a subir, Carvana también se va a beneficiar menos de la venta de préstamos. ¿Por qué? Por los tipos de interés y porque evidentemente la gente no va a acudir a ese mercado. Por tanto, hay dos patas negativas en ventas, que es la menor demanda de coches de segunda mano y la menor demanda de préstamos que va a vender. Por tanto, hay que tener un ojo muy importante en la parte financiera de Carvana. Carvana utiliza mucho ingeniería financiera y por eso ahora vamos a entrar ahí. Como he dicho, a las ventas hay que unirle la desaceleración esperada de la venta de préstamos, que ya se ve, pero que va a ir a más. Y eso, como he dicho ahora, va a tener un impacto muy importante en el beneficio bruto. A la vez, lo que estamos viendo es que la morosidad de los coches está empezando a incrementar. Es decir, aquellas personas que compran un coche vía préstamo, pues desde una base muy baja como es esta de aquí, esto empieza a subir. Y probablemente la subida de tipos que estamos viendo y la posible recesión que veamos el año que viene, lo que va a hacer es que la morosidad de estos coches siga subiendo. Por tanto, eso va a añadir mayor presión al negocio de venta de préstamos de Carvana, porque pues la gente no va a demandar tantos préstamos. Por tanto, parece que todo, digamos, se está encadenando, se está volviendo negativo y puede ser un hándicap para la compañía. Incremento la morosidad, tipos de interés superiores van a meter presión al segmento de préstamos, que es muy importante en términos de beneficio bruto, no tanto de ventas. Y lo que nos espera, el outlook, no es muy bueno porque se espera desaceleración económica para los próximos trimestres.
Vamos a ver el OPEX. Fijaros cómo la compañía, y eso es lo que os decía antes, en las columnas negras tenéis los gastos fijos expresados como un porcentaje de las ventas. Fijaros cómo los gastos fijos se han ido decreciendo a lo largo de los últimos años y trimestres. Aquí tenemos una serie larga trimestral desde finales del 2015. Fijaros cómo la compañía ha hecho un buen trabajo a nivel de reducción de gastos, pero la pandemia le ha llevado a incrementar los gastos. ¿Por qué? Porque estas compañías vieron una oportunidad cuando todo el mundo estaba en casa e incrementaron su base de costes para tratar de ganar cuota de mercado, pero eso se ha demostrado ser un error porque hemos visto el efecto inverso. Por tanto, eso ha provocado una caída muy importante del beneficio operativo, las columnas estas que veis azules, y un incremento importante del OPEX, de los gastos operativos. Evidentemente, la compañía ha detectado ese problema y ha puesto el foco, ahora lo veremos en el guidance que ha dado. Su objetivo principal es reducir este OPEX. Por tanto, lo que tenemos que estar pendiente para los próximos trimestres es ver cómo se reduce esta línea de OPEX. Esta es una clave importante. Antes de saltar al siguiente aspecto, lo que estamos viendo es la compañía ha ejecutado bien a lo largo de los años, pero ahora ha entrado en una dinámica donde el OPEX a nivel trimestral le está creciendo y eso está generando un problema. Vamos a pasar al siguiente. La compañía, fijaros, nos dice que para el cuarto trimestre del año 22 ya espera algún tipo de sinergia de costes, pero, como he comentado, el entorno macro no le va a ayudar. El entorno macro es el peor ahora mismo para una compañía como esta. El management ha cambiado un poco su enfoque. Fijaros, en el COVID veía una oportunidad de crecimiento y captar mercado y ahora lo que ve es una oportunidad para ser rentable. ¿Por qué? Porque tiene un problema de deuda y porque tiene un problema de OPEX creciente. Por tanto, el management ha sabido cambiar su estrategia y moverse desde el crecimiento a la rentabilidad. Carvana ya ha reducido en 90 millones de dólares el OPEX en el tercer trimestre del 22. Si lo analizamos, son unos 360 millones. Y la compañía nos plantea mejoras, reducciones de OPEX, bien por reducir el gasto en publicidad. Evidentemente, eso va a ir en detrimento del crecimiento. Por eso decimos que la compañía ha optado por la rentabilidad y no el crecimiento. Van a realizar mejoras en su sistema logístico y también van a reducir inventario versus otros competidores. Evidentemente, por ejemplo, CalMax, que es un competidor claro, es una compañía rentable desde hace mucho tiempo. Por tanto, la compañía tratará más de parecerse a CarMax una vez ya pues Carvana es la segunda compañía a nivel de cuota de mercado. Parece que ya ha captado una gran oportunidad, ¿no? Y también va a realizar una reducción de plantilla. Por tanto, en pantalla tenéis el enfoque actual de la compañía, claramente una reducción de costes. ¿Cuál es el guidance de la compañía? Fijaros, la compañía, muy optimista, evidentemente, nos plantea un guidance a largo plazo. Ya sabéis que cuando nos hablan de long term guidance, también lo comentó Nagarro cuando le entrevistamos, nunca se sabe si es a 5, a 3, a 10 años. Es un objetivo teórico que existe. Fijaros las métricas que nos plantean, es decir, a nivel de beneficio de margen bruto, pues bueno, no es tan irreal porque al final ya ha estado ahí antes de la pandemia. Fijaros, yo siempre me fijo en el 2019, está a niveles del 13%, por tanto se puede llegar a niveles del 15%, al menos el rango bajo. Lo que no veo tan claro son las métricas de costes. Fijaros que se plantea que los gastos fijos como porcentaje de las ventas estén entre el 6 y el 8% cuando antes de la pandemia estaban en el 20%, ¿vale? Y siguen en ese nivel. Es decir, va a ser difícil que Carvana haga de forma rápida y eso será importante porque no tiene tanta liquidez como para aguantar un trayecto de 2 o 3 años. Por tanto, va a ser difícil, yo veo difícil ese objetivo, al menos en los próximos 3 años. Pero ese es el objetivo de la compañía. Evidentemente, si tenemos en cuenta que la compañía puede conseguir ese objetivo de reducción de costes fijos, ellos nos plantean ese margen EBITDA que habría que ajustar cosas, como siempre ya sabéis. Esto no es un EBITDA GAAP, sino es un non-GAAP EBITDA. Del 8 al 13,5%, yo lo veo optimista. Ahora veremos qué piensa el consenso. Hemos afrontado el primer problema, que parece que Carvana ha detectado bien lo que tiene que hacer y tiene que reducir su estructura de costes y nos ha planteado un escenario muy ambicioso adelante. Y ahora tenemos que hablar de la macro, porque si estamos entrando en una recesión, si la economía se está desacelerando fuerte,
evidentemente la venta de coches de segunda mano se está reduciendo y va a seguir reduciéndose. De hecho, con datos del tercer trimestre del 22, las ventas de coches de segunda mano están cayendo entre el 10 y el 15%. Este dato es sacado de diferentes páginas web americanas donde puedes ver esas cifras, por tanto eso no augura nada bueno. También unos tipos de interés crecientes, fijaros que el 2 años, los tipos a corto, los fondos federales, acordaos que hasta el 1 o 2 años son los fondos que maneja la Fed. Ya están por encima del 4%. Y eso evidentemente implica una cuota muy elevada para aquellos ciudadanos o empresas que han optado para financiar el coche con un préstamo. De hecho, aquí hay un cálculo que encontré por internet que la cuota mensual habría incrementado ya en $3.000 en media para este tipo de préstamos. Esto es muy, muy relevante. A la vez, Carvana en su última reunión analistas, en la publicación de resultados del tercer trimestre, nos habla de que espera una caída de el gross profit por unidad. Este es un KPI que utiliza Carvana muy interesante, que es el beneficio bruto medido por unidad, por número de coches vendidos. Y también espera que las ventas agregadas, evidentemente, se reduzcan y también el negocio de préstamos, la venta de préstamos, se va a reducir. Los precios, como hemos visto, los precios de coches de segunda mano también van a la baja, por tanto vamos a tener una caída del margen bruto por unidad, tanto por volumen como por precio. Eso no augura nada nuevo, mejora la compañía. ¿Cuál es el guidance que tiene hoy la compañía? Pues la compañía nos dice que quiere alcanzar los $4.000 de beneficio bruto por unidad vendida y conseguir break-even, es decir, rentabilidad positiva de EBITDA non-GAAP ajustado. Ahora entraremos más en detalle en esto, pero llegamos a la sección clave del análisis de la deuda y de los gastos financieros. He tratado de resumirlo porque nos llevaría mucho tiempo entrar en esto y esto, el que quiera más detalle y saber mucho más cómo manejar esto, pues tiene los cursos que lo tenéis en el pie de página de esta presentación y en la descripción de este vídeo, pero os voy a resumir un poco dónde está realmente el problema. Así que vamos a ello. Nota 10 del último informe trimestral. Estamos a tercer trimestre del año 22. La nota 10 nos dice aquellos instrumentos de deuda que tiene la compañía. Es decir, ¿cuál es la posición de deuda total? Pues aquí lo tenéis. Unos 6.400 millones de dólares, de los cuales 5.725 proceden de la emisión de deuda, ¿vale?, que vienen a ser bonos. Fijaros que después tenemos una parte de deuda que es más a corto plazo, es decir, de circulante, porque lo que hace la compañía es securitizar su inventario, pero sobre todo sus cuentas de clientes, que son sus préstamos. Es decir, se saca de balance todo ese circulante. ¿Por qué? Para captar, ¿vale?, captar un negocio ahí, pero digamos que se está financiando a través de pasivos a largo y, en este caso, también circulante. Vamos a analizar esto después más en detalle, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos una deuda que sería más a corto, 12-18 meses, por unos 1.400 y deuda a largo por 5.700. Como siempre digo, que una compañía esté muy endeudada no tiene que ser un problema, hay que entrar en el detalle, hay que ver exactamente cuál es la composición de la deuda. Vamos a verlo. Dentro de la deuda a largo plazo, esos 5.700 millones de dólares, fijaros que esta tabla, muy interesante, Senior Unsecured Notes, o sea, todo esto hay que entenderlo y es lo que explicamos tanto en el curso avanzado como en el curso 10K que tenéis aquí. No es fácil entender estas cosas, pero se puede aprender. Esta tabla nos detalla los bonos que hay por fecha de vencimiento, fijaros, y los importes que vencen cada año y el tipo de interés que paga cada tramo de bono. Fijaros que de los 5.700, la parte más importante son estos 3.300 millones de dólares que son bonos emitidos a 2030. Por tanto, gran parte de la deuda es a muy largo plazo. Lo único que estamos haciendo es pagar el interés anual más el capital. Lo veremos en la tabla de Contractual Obligations, importantísimo. Pero fijaros qué interés ya está pagando esa emisión. Y eso no es nuevo, este se realizó en mayo del 22, si no me equivoco. Desde entonces los tipos han ido subiendo, por tanto, cada vez que Carvana haga emisiones lo va a hacer a tipos superiores. Por tanto, en esta tabla veis cuál es el maturity que tiene cada emisión en Carvana. A 25, 27, 28, 29.
El tipo de interés que paga, que viene a ser, esto es un 50 y pico por ciento, pues está entre un 5,5 6. Esto va a subir más. Pero la deuda en sí, esta deuda hoy no es un problema. ¿Por qué? Porque es una deuda que vence a largo plazo. Si Carvana puede hacer frente a los gastos financieros de esa deuda, eso no va a ser un problema. ¿Vale? Seguimos. Como he dicho, aquí tenéis un resumen de lo que he comentado. Y en la parte que vamos a ver ahora, que es la parte importante, fijaros, yo he hecho un cálculo aquí y es que el gasto financiero aproximado de forma anual debería estar con los tipos actuales en unos 500 millones de dólares más lo que tiene que pagar por las líneas de crédito dispuestos donde utiliza su inventario y sus cuentas de clientes para conseguir financiación. La compañía y también Rob Vinal en su carta se coge a un clavo ardiendo diciendo que, y la compañía también lo dice, que la compañía dispone de unos recursos de liquidez, y esto es un concepto importante, de 4,4 billones de dólares. ¿Pero eso exactamente qué es? Y este canal os enseñamos las tripas de todo, pues vamos a verlo. Estos 4,4 billones de dólares incluyen el efectivo que tenga la compañía, evidentemente la caja restringida, porque ya sabéis que dentro del efectivo puede haber caja restringida, eso no lo incluye. Incluye las líneas de crédito que tiene dispuestas la compañía, es decir, aquella línea de crédito que ya ha utilizada. Eso se llama en inglés Credit Revolving. Después tiene 2 billones de depósitos en caja que vienen de la compra que ha hecho de ADESA en el año 22. Pero hay que recordar que estas líneas de crédito pagan un tipo de interés variable hoy del 4,5. Estos son datos ya pasados. Probablemente estas líneas de créditos en los bancos le vayan a subir ese tipo de interés. Por tanto, cada vez va a pagar más. Por tanto, esos 500 millones de euros de gasto financiero hay que añadirle lo que paga por líneas de crédito que va a ser creciente. El gasto financiero es fijo, porque esas emisiones ya habéis visto que tienen esos cupones que son fijos, elevados, pero son fijos. Fijaros, estos 4,4 billones de dólares, ¿de dónde salen? Pues aquí tenéis, a tercer trimestre del 22, fijaros que está muy actualizado, tenéis de dónde sale esa liquidez que nos dice la compañía. Básicamente, la parte importante viene de poner como colateral su circulante, sus cuentas de clientes, sus inventarios, etcétera. Y la liquidez que consigue por el negocio real estate, repito, por la compra que hizo de ADESA. Por tanto, uno puede decir, ok, esta compañía dispone de 4,4 billones de dólares. Pero la pregunta, y os miro directamente ahora, no miro pantalla, la pregunta es, ¿cuáles son los compromisos de pago, o mejor dicho, cuáles son las salidas de caja que va a tener esta compañía? ¿Dispone de liquidez suficiente? Pues para ello, y lo explicamos en los cursos con mucho detalle, hay que analizar una tabla, y antes de llegar ahí os explico que hay que entender todas esas partidas que son, no voy a entrar porque nos extenderíamos, pero básicamente la compañía se vende ese circulante y con eso consigue financiación, fijaros. A tercer trimestre del 22, la compañía solo ha utilizado 565 millones de esa línea de crédito disponible, por tanto, puede utilizar más liquidez. Esa liquidez total, dispuesta o no dispuesta, son esos 4,8 billones de dólares y después puede utilizar la liquidez que le genera ese negocio de real estate, que básicamente son los depósitos en caja por préstamos que no hay que avanzar en 48 meses, algo más complicado, pero dejarlo ahí que, digamos, Carvana se puede beneficiar de tener ese negocio de real estate. Esto que vais a ver ahora es know-how de este canal, know-how de los cursos de Invertir como Profesional Draco TV. Yo creo que nadie os va a explicar esto. Hay una tabla dentro del 10K que la SEC el año 21 ha dejado de obligar a las compañías que la publiquen. Eso es un error, porque es una tabla que te explica muy bien cuáles son las salidas de caja que tiene que afrontar la compañía. Por tanto, puedes entender a qué riesgos se enfrenta la compañía. Esta tabla se llama Contractual Obligations and Commitments. No es una tabla fácil de entender, repito, esto ya a partir del año 21 no lo publican las compañías, pero si uno navega dentro del informe 10K puede encontrar esa información. Por eso os digo que es tan importante entender un informe 10K y para eso creé este curso. Fijaros, a 31 de diciembre del 21, es decir, eso no incluye la última emisión de bonos de Carvana por valor de 3.300 millones de dólares más financiación de proveedores por unos 180.
los compromisos totales, es decir, las futuras salidas de caja de la compañía, que provienen sobre todo por la parte de la deuda, eran de 7.513 millones de dólares. Total. Aquí tenemos que sumar los 3.500 emitidos en mayo de deuda, más los 180. Por tanto, estamos en una cifra superior a los 10 billones de dólares. Eso es lo que va a tener que afrontar Carvana en los próximos años. Fijaros, acordaos que estamos a 31 del 12 de 21 o enero del 22. Si nos vamos a un periodo más corto, y esto es lo interesante, lo que nos decía en ese momento Carvana es que debía afrontar unos pagos de unos 2.6 billones de dólares. Pero fijaros que como no están incluidos esa emisión tan grande de bonos de mayo del 22, deberíamos sumar, porque aún no tenemos el informe 10K del año 22, deberíamos sumar los intereses y el principal que va a pagar durante el primer año de esos 3.265 millones, aproximadamente unos 400 millones de dólares. Y también tenemos que sumar la parte que va a pagar de 12 meses de ese compromiso de 174. Por tanto, esa cifra se puede ir perfectamente a los 3 billones de dólares. Por tanto, si es verdad que la compañía hoy dispone de 4.3 billones de dólares de liquidez, pero como veis, únicamente el año siguiente la compañía tiene que afrontar como mínimo una salida superior a 3 billones. Repito, eso no incorpora el negocio. Si el negocio se deteriora más, si tiene más pérdidas, pues eso va a tener un impacto. Fijaros que las cifras, ¿de dónde provienen? Pues aquí tenéis la emisión de bonos, que hay que sumar los 3.275. La financiación que realiza, esa securitización que realiza vendiéndose sus cuentas de clientes a con residual en inglés y su inventario. Los intereses que va a pagar de la deuda, lo que paga también por ese negocio de real estate, porque eso también tiene un coste, y acordaros que mucha gente dice, no, yo cuando calculo la deuda no incorporo los leasings. Fijaros como aquí veis partidas de leasing, ¿por qué? Porque eso también implica una salida de caja. Por tanto, cuando uno analiza si una compañía puede quebrar o no, lo que tiene que ver es justamente esta tabla. Si no, no va a entender nada. Repito, esto no es fácil. Tiene que ver qué compromisos, qué salida de caja va a tener durante cada uno de los años. Por tanto, yo creo que, y ahora lo matizaré al final, si el entorno macro no se deteriora más, con los 4.3 billones de dólares de liquidez que tiene Carvana tiene suficiente, pero si el entorno se deteriora mucho más, Carvana probablemente se vea abocado a emitir deuda capital. Por tanto, parece que la liquidez es suficiente pensando en esos 12 meses. Aquí tenéis datos de consenso estimados a futuro. Tenéis el free cash flow, acordaos que esto no incluye las adquisiciones, y el EBITDA. Fijaos que los analistas están descontando que solo hasta el 2025-26 la compañía va a generar EBITDA positivo y en el año 26 va a generar free cash flow positivo. Para el año 22, los analistas descuentan un flujo de caja libre de 1.000 millones negativo. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando entendemos cómo se va a financiar todo eso. Algo parecido en el 23 y algo parecido en el 24. Es decir, realmente el flujo de caja libre, el mercado no espera que mejore hasta el 25. Y eso puede ser un problema si el entorno macro empeora mucho. Por tanto, evidentemente la cotización está donde está porque, como veis, los analistas están muy, muy negativos en la compañía. Aquí os he puesto el precio de la transacción, la compra de Adesa. Mi opinión, ya sabéis que esto no es una recomendación, es mi opinión, es que yo creo que esta compañía probablemente va a necesitar más financiación siempre que el año 2023 nos lleve a una recesión, y pienso que esa financiación no podrá venir de la deuda, porque fijaros que la última emisión de bonos, mayo 22, la compañía ya ha fijado un cupón del 10.3%, eso es un doble dígito. Si la compañía tuviera que emitir a tipos superiores, evidentemente el gasto financiero, que es incremental, es exponencial, no podría soportarlo la compañía. Por tanto, yo creo que no es factible hoy que la compañía se siga financiando a nivel de deuda, porque eso le llevaría ya a tipos muy superiores al doble dígito, y yo creo que no es sostenible. En ese caso, la última opción que tiene es requerir una ampliación de capital.
Con eso puedo conseguir recursos, pero aquí la pregunta del millón es ¿quién acudiría a esa ampliación? Ya sabéis que el fundador, pues creo que tiene el 6-7%. Lo estoy diciendo de memoria, quiero no equivocarme, si alguien lo puede matizar en el chat. Por tanto, tampoco está tan claro que una ampliación de capital sea tan factible y habría que ver a qué precios, ¿no? En todo caso, repito, si el negocio no se deteriora mucho más de lo que ya está, si las sinergias que se esperan a nivel de costes las vemos rápidamente en los próximos trimestres, probablemente la compañía tenga liquidez suficiente para pasar ese 2023. Yo lo que haría aquí es tratar de primero visualizar esas mejoras a nivel de costes, porque acordaros que la compañía ha pasado de el crecimiento a la rentabilidad. Por tanto, lo primero que hay que analizar antes de pensarse en invertir en esta compañía, en mi opinión, es ver que esas mejoras de costes se empiezan a reflejar en los estados financieros. También que los tipos dejan de subir, porque eso penaliza directamente el negocio de préstamos. Aquí tenéis la emisión. Esto es, dejarme recordar, el número. O sea, los insiders, los empleados, no han vendido acciones aún, los principales accionistas no han vendido. Y esto es el número de acciones. No recuerdo exactamente, es que no se ve bien. A ver, un momento. No recuerdo exactamente este gráfico. No se ve. No sé si era el número de acciones, creo que era la emisión de nuevas acciones, que evidentemente había crecido. Después lo matizaré y lo pongo en los comentarios, ¿no? Pero lo importante es que los insiders, es decir, los ejecutivos que tienen acciones, aún no han vendido acciones, tampoco han incrementado de forma sustancial sus posiciones, pero esto es interesante. Por tanto, un poco mi veredicto es, evidentemente Rob Vinal no esperaba que la compañía se endeudase tanto. Él no ha vendido la posición, él piensa que la liquidez que tiene es suficiente para afrontar esta crisis. Viendo lo que hemos visto, la idea de este directo, como siempre ya sabéis, es educativo para que aprendáis a dónde se analiza, dónde se busca esta información, que repito, no es fácil, pero que tenéis los cursos y probablemente en estos cursos son los únicos donde os enseñan estas cosas tan en detalle. Pero yo esperaría a ver, primero, cómo evolucionan los costes, cómo evoluciona el OPEX. Segundo, cómo evoluciona los tipos de interés, porque eso va a determinar cómo va a evolucionar el segmento de préstamos de la compañía y, sobre todo, cuánto de recesión vamos a ver en 23, porque tendrá un impacto directo sobre los coches de segunda mano. Por tanto, a priori uno parece que sí, que la compañía tiene liquidez suficiente para afrontar el 23, pero como hemos visto, los compromisos, las salidas de caja son muy grandes. Si añadimos la emisión de deuda y añadimos otras cosas que hay que, ya nos vamos a los 3.5 billion, por tanto el gap que existe, el spread no es tan grande. Por tanto, lo que habría que hacer aquí es seguir indagando más y, evidentemente, ver esas métricas clave que os he explicado, cómo evolucionan a futuro. Ahora sí, si queréis, entramos en el periodo de Q&A. Ya he dicho que voy a tratar de hacer los directos más rápidos para la gente que lo ve también grabado, y yo creo que es un formato pues mucho mejor, que también pues ayuda al canal. Por tanto, estamos en tiempo de Q&A. Cojo las preguntas. Tenemos, bueno, voy a saludar primero José Antonio, ¿qué tal? Camilo, buenas. Juan Barrios, ¿qué tal? Uashi Res nos dice, este canal es oro, gracias por conectarte. Estoy aquí, vamos a hacer 10 minutos máximo, si queréis, de preguntas ceñidas a lo que he explicado, por favor. No sé si tenemos alguna pregunta. Francisco nos saluda, nos dice, como siempre, excelente. Muchas gracias, Francisco. Ya sabéis que si queréis aprender pues todo esto que explico, aquí arriba, en el chat, en azul, tenéis un descuento exclusivo, un cupón de Navidad que finaliza el Día de Reyes y tenéis un descuento interesante, en este caso para el curso 10K. Y también ya sabéis que está abierta la prelista para la cuarta edición ya del curso avanzado, imaginaros, que empezará en abril del 23. Os aviso que ya hay mucha gente apuntada y cuando se llegue al número de plazas que tiene el curso, voy a abrir la inscripción y el que no se inscriba rápido pues se va a quedar fuera, ¿vale? Lo digo para que después nadie me diga algo por internet. Juan Barrios, sí, la deuda tiene covenants, pero eso nos llevaría mucho rato explicarlo, por tanto he preferido ya no entrar en eso. Pero sí, tiene covenants. ¿Qué más? Camilo...
nos dice, avanzando un escenario en una eventual quiebra, ¿consideras una buena opción comprar deuda para negociar? Yo... No me, a ver, mi visión sobre las situaciones especiales a nivel de bancarrota no son tanto en entrar en el equity cuando existen dudas de que pueda quebrar. Si uno va a entrar en equity, y ahora respondo a tu pregunta, Camilo, lo veo más en la parte de una vez la compañía ha anunciado Chapter 11, es decir, ha anunciado suspensión de pagos, ya sabéis que anuncia Chapter 11 y tiene un periodo de tiempo para reestructurarse. Es en ese momento y cuando se conocen los términos de la reestructuración en las que yo me puedo plantear invertir en la compañía en la parte del equity, pero no antes. Evidentemente, si estamos invirtiendo en bonos, pues el análisis que hemos hecho hoy es aún más importante, porque si lo haces ahora, pues vas a tener prelación en caso de quiebra, pero lo que habrá que leer con mucho detalle, evidentemente, es toda la letra pequeña de esos bonos emitidos, que evidentemente por falta de tiempo y porque no es el objetivo tampoco del canal, pues no lo hemos hecho. Pero, Camilo, respondiendo a tu pregunta, podría ser pues interesante entrar en esa parte de la deuda. Repito, el equity, y es mi opinión, es decir, vosotros tenéis que hacer vuestro análisis, solo lo haría una vez la compañía anuncie, si lo hiciera, evidentemente, Chapter 11, y cuando se conociera cuál es la salida de ese Chapter 11. De hecho, es una fuente muy rentable. Algún día podemos hablar de esto si queréis. La estrategia de buscar compañías que han entrado en Chapter 11 en bancarrota y volverán a cotizar, esa es una buena fuente de rentabilidad en una cartera. Pero vamos a dejarlo para otro día. Más preguntas, por favor, tenemos tiempo. Bueno, estoy viendo aquí a través de WhatsApp muchas preguntas relativas a los cursos. Ya sabéis que tenéis WhatsApp disponible, lo tenéis aquí en pantalla. No sé si la webcam lo tapa. Sí, no. Aquí tenéis un WhatsApp en el cual os contestaré yo directo. No os va a contestar nadie más, sino yo mismo. Pues cualquier información que queráis de los cursos. Evidentemente, no me preguntéis otras cosas, porque a veces la gente utiliza el WhatsApp para preguntarme otras cosas que no voy a responder. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Podemos estar hasta las 20:15. ¿Quién se anima? ¿Os ha gustado? ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece denso? ¿Os parece complicado el analizar todas estas tablas de las notas a la memoria, de los informes? Fijaos que muchas veces uno hace un análisis, pero no obvia toda esta información. Como siempre digo, Carvana es una compañía muy seguida, entonces no es tan fácil ver algo que no están viendo millones de personas. Pero yo muestro todo esto porque cuando invertís y analizáis en micro small caps tenéis que ser capaces de leer y de entender esta información. No me entra en la cabeza una inversión en compañías pequeñas sin tratar de entender toda esta información. Es clave. Por eso trato de explicar pues, en medida de lo que puedo en el canal y también en los cursos, sobre todo, pues cómo entender toda esta información que, repito, aún es mucho más importante en compañías micro small caps. Juan nos dice que este formato le gusta, más corto, más al grano, más conciso, preguntas al final. Veo que hay pocas preguntas hoy, no sé cuánta gente tenemos conectada, tenemos menos, es fecha de Navidad. ¿Alguna curiosidad, pregunta? Si queréis, 2 minutos, preguntas del directo o de lo que queráis, y si no, pues nos vamos a ver en el siguiente. Ya sabéis que el próximo martes o miércoles, no recuerdo ahora, vamos a analizar una estrategia muy conocida y muy rentable de Benjamin Graham. Va a ser también, no sé si será en directo o será en formato grabado con chat disponible para que preguntéis, pero será un directo o un vídeo grabado muy, muy interesante. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, pues hoy lo dejaríamos aquí. Os agradezco como siempre la asistencia. Vamos a cambiar la vista si os veo mejor. Evidentemente, suscribiros al canal, ayudarme a hacerlo crecer, compartir este contenido en redes sociales. Ningún canal os está explicando, os está dando el detalle de la información contable, como veis, también de los modelos de negocio. Esto es importante, por tanto, ayudarme a que esto llegue a más gente y que seamos pues, muchos más en el canal. Si no nos vemos, pues que no nos vamos a ver porque ya será pasado fin de año. Os deseo un buen fin de año y una buena entrada de año 2023. Un saludo y nos vemos en 2023.